Esa noche parecía como cualquier otra. Una calle silenciosa, una casa modesta y un perro callejero acostado en la banqueta, invisible para casi todos. Nadie sabía de dónde había venido, ni cuánto tiempo llevaba sobreviviendo solo. Solo sabían que siempre estaba ahí, vigilando en silencio, como si ese lugar significara algo para él. Dentro de la casa dormían una mujer y su hija, dos vidas frágiles, ajenas al peligro que se acercaba lentamente desde la oscuridad. Un hombre con malas intenciones cruzó el portón sin hacer ruido, convencido de que nadie lo vería. Nadie, excepto el perro. Antes de que el miedo despertara a la familia, el instinto del animal ya había entendido todo. No dudó, no huyó. A pesar de no pertenecer a esa casa, decidió protegerla como si fuera suya. En segundos, el silencio se rompió con gritos, golpes y ladridos desesperados. Cuando la policía llegó más tarde, el agresor fue arrestado. Pero el perro yacía gravemente herido entre la vida y la muerte. Nadie sabía si sobreviviría. Nadie imaginaba que esa no era la única familia que él tenía, ni que su historia apenas estaba comenzando. Publico historias reales como esta para recordar que los héroes aún existen, a veces en silencio. Suscríbete y no te pierdas la siguiente. El perro llevaba tanto tiempo en esa calle que muchos ya ni lo notaban. Era flaco, de pelaje oscuro y mirada cansada, con cicatrices viejas que hablaban de una vida dura. Dormía en la banqueta, justo frente a una casa modesta donde vivían una mujer y su hija. Nunca entraba, nunca pedía nada. A veces recibía restos de comida, a veces solo miradas indiferentes. Pero aún así, ese lugar se convirtió en su punto fijo, su refugio invisible. Con el tiempo, el perro aprendió cada sonido de la casa. El portón al abrirse por la mañana, los pasos apurados de la mujer rumbo al trabajo, la risa de la niña regresando de la escuela. Para él, esas dos voces eran distintas al resto del mundo. No sabía explicar por qué, pero sentía que debía quedarse cerca, como si algo dentro de él entendiera que ese hogar necesitaba ser vigilado. Por las noches, cuando el barrio se apagaba, el perro no dormía profundo. Cualquier ruido lo hacía levantar la cabeza. No era miedo, era instinto. Instinto de supervivencia, pero también de protección. Había aprendido en la calle que el peligro no siempre avisa. Y esa noche algo fue diferente. Un sonido extraño rompió la rutina. Pasos lentos, calculados, demasiado cuidadosos. El perro se levantó de inmediato. Desde la sombra observó a un hombre que no pertenecía a la calle. Su forma de moverse no era la de alguien perdido. Era la de alguien que buscaba entrar sin ser visto. El corazón del perro comenzó a latir con fuerza. Dentro de la casa, la mujer y su hija dormían profundamente, ajenas a todo. Afuera, el perro avanzó unos pasos, tenso, con el cuerpo rígido. El hombre forzó el portón con cuidado, convencido de que nadie lo observaba. Nadie, excepto un perro callejero que, sin saberlo, estaba a punto de cambiar el destino de esa familia. El intruso logró abrir el portón y entró al patio sin hacer ruido. El perro no ladró de inmediato. Se mantuvo inmóvil, observando cada movimiento, evaluando el peligro. Su cuerpo temblaba no de miedo, sino de una decisión que se formaba dentro de él. No era su casa, nadie le había pedido protegerla, pero algo más fuerte que el hambre y el cansancio lo empujó a actuar. Cuando el hombre avanzó hacia la puerta principal, el perro lanzó un ladrido profundo, cargado de advertencia. El sonido cortó el silencio de la noche. El intruso se sobresaltó, maldijo en voz baja y retrocedió un paso. Pensó en huir, pero creyó que solo era un animal flaco y débil. Un error que casi le costaría caro. El hombre intentó ahuyentarlo con una patada. En ese instante, el perro se lanzó con todo lo que tenía. Sus dientes se clavaron en la pierna del agresor, que gritó de dolor y furia. El forcejeo fue brutal.
El perro recibió golpes, patadas, pero no soltó. Cada segundo que resistía era tiempo ganado para la mujer y la niña. Los gritos despertaron a la mujer, que abrazó a su hija mientras llamaba desesperada a la policía. Desde dentro escuchaban el caos sin entender del todo qué pasaba. Afuera el perro luchaba como si su vida dependiera de ello, porque así era. Finalmente, el hombre logró soltarse y huyó, dejando un rastro de sangre. Minutos después, la policía llegó, y gracias a las descripciones y las heridas visibles, logró detenerlo a pocas cuadras. Pero en la calle, el héroe silencioso yacía inmóvil. El perro estaba gravemente herido, respirando con dificultad. La mujer salió corriendo al verlo. Por primera vez lo miró de verdad, ya no como un perro callejero más, sino como quien había salvado su hogar. Sin pensarlo, lo envolvió en una manta y lo subió al coche. No sabía si llegaría con vida al veterinario, pero estaba decidida a no abandonarlo como otros lo habían hecho antes. El trayecto al veterinario se sintió eterno. El perro apenas reaccionaba, su respiración era débil y su cuerpo estaba cubierto de sangre. La mujer manejaba con una mano y con la otra sostenía la manta, hablándole en voz baja, como si esas palabras pudieran mantenerlo con vida. La niña, en el asiento trasero, lloraba en silencio, mirando al perro con miedo de perderlo antes de siquiera conocerlo. Al llegar, los veterinarios actuaron de inmediato. Lo llevaron a urgencias, evaluaron las heridas, hablaron de cirugías, de hemorragias internas, de probabilidades bajas. La mujer escuchaba todo como si estuviera en otro mundo. Solo sabía una cosa: ese perro había dado todo por ellas. Las horas pasaron lentas. Cada minuto parecía una prueba. La mujer recordó cuántas veces había pasado junto a él sin detenerse realmente, cuántas noches durmió afuera mientras ella estaba segura dentro. La culpa se mezclaba con gratitud. Prometió en silencio que, si sobrevivía, nada volvería a ser igual. Finalmente, el veterinario salió con una expresión cansada, pero esperanzadora. El perro había sobrevivido a la cirugía. Estaba estable, aunque el riesgo aún existía. La mujer rompió en llanto, abrazando a su hija. Por primera vez desde aquella noche, respiraron con alivio. Días después, el perro despertó. Tardó en reconocer dónde estaba, pero algo dentro de él sabía que había hecho lo correcto. Tras semanas de recuperación, llegó el momento de regresar a la calle donde todo había ocurrido. La mujer lo llevó pensando que quizá ahí terminaría la historia, pero el perro tenía otros planes. Apenas bajó del coche, caminó con dificultad unos metros y volteó a verla, como pidiéndole que lo siguiera. Avanzó hasta un terreno abandonado cercano, donde, escondidas entre cartones, aparecieron una perra y un pequeño cachorro. Su familia, aquellos por quienes también había luchado por sobrevivir. En ese instante, la mujer entendió que no estaba frente a un simple perro callejero, sino frente a un guardián, un padre y un héroe, y tomó la decisión que cambiaría todas sus vidas para siempre. La mujer se quedó inmóvil frente a aquella escena. La perra estaba echada protegiendo al cachorro, flaca, con las costillas marcadas y los ojos cansados. Cuando vio al perro herido acercarse, intentó incorporarse de inmediato, pero se detuvo al reconocerlo. Sus orejas se levantaron, su cola se movió apenas. No había miedo, solo alivio. El cachorro salió torpemente de su escondite y se acercó, oliendo al padre, sin entender todo lo que había ocurrido, pero sintiendo que algo importante estaba pasando. El perro callejero se acostó junto a ellos con dificultad. Había regresado. No solo había sobrevivido, había cumplido su misión. La mujer sintió un nudo en la garganta. En ese momento comprendió que aquel animal no solo había protegido su casa, sino que había estado luchando todos los días por dos familias distintas. Una humana y otra de 4 patas. Sin decir una palabra,
La mujer tomó una decisión que no necesitaba explicación. Regresó al coche, acomodó mantas, llamó a un refugio local y pidió ayuda. Esa misma noche, la perra y el cachorro también fueron llevados al veterinario. Estaban desnutridos, débiles, pero vivos. La niña observaba todo en silencio, sosteniendo la mano de su madre. Para ella, el perro ya no era el de la esquina. Era un héroe, uno real. Durante los días siguientes, la casa cambió. El silencio habitual fue reemplazado por respiraciones suaves, pequeños gemidos y el sonido de patas caminando con cuidado. La mujer acondicionó un espacio cálido para los 3 perros. Cada mañana los observaba dormir, como si no pudiera creer que ahora estaban ahí, a salvo. El perro, aún débil, miraba a su alrededor con atención. Ya no estaba en la calle, pero seguía vigilando. Su instinto no se apagó, solo se transformó. La recuperación fue lenta, especialmente para el perro que había enfrentado al agresor. Algunas noches despertaba sobresaltado, respirando agitado, como si reviviera el ataque. La mujer se sentaba junto a él, hablándole con voz tranquila, recordándole que ya no estaba solo. Poco a poco, el perro comenzó a relajarse. Aprendió el sonido de la casa, los pasos familiares, el olor del café por la mañana. La perra, al principio desconfiada, empezó a confiar. Observaba cada gesto humano, cada movimiento, hasta que entendió que esta vez no había peligro. Permitió que la niña se acercara, que tocara con cuidado al cachorro, que riera cuando él intentaba correr y se caía. Mientras tanto, la policía informó a la mujer que el agresor había sido procesado gracias a las heridas que el perro le había causado. Esa noticia trajo una mezcla de alivio y justicia. El perro no solo había protegido a la familia, también había ayudado a que aquel hombre no volviera a lastimar a nadie más. La mujer miró al perro esa noche con otros ojos. No veía a un animal herido. Veía a alguien que había tomado una decisión valiente sin esperar nada a cambio. Con el paso de las semanas, las heridas cerraron. El pelaje volvió a crecer. El cachorro comenzó a jugar con confianza, corriendo por la casa como si siempre hubiera pertenecido ahí. La perra empezó a mover la cola sin miedo. El perro callejero, ahora con un collar sencillo, se sentaba cada tarde frente a la puerta, igual que antes. Pero esta vez desde adentro. Ya no vigilaba desde la banqueta, sino desde su hogar. La mujer entendió entonces que la lealtad no se compra ni se entrena, nace, y aquel perro la había demostrado en la forma más pura posible. Un día, mientras la mujer observaba a los 3 perros dormir juntos, pensó en lo cerca que estuvieron de perderlo todo. Bastaba una decisión distinta, una noche más de indiferencia, para que la historia hubiera terminado en tragedia. Pero no fue así, porque un perro que no tenía nada decidió darlo todo. La niña se acercó y preguntó si podían ponerle nombre al perro. La mujer sonrió. Era algo que habían evitado inconscientemente, como si temieran que aún pudiera desaparecer. Pero ahora ya no había duda, él se quedaría. Eligieron un nombre sencillo, fuerte, que representara lo que había hecho. El perro levantó la cabeza al escucharlo por primera vez. No entendía palabras humanas, pero entendía el tono, entendía que ese sonido significaba pertenecer. Esa noche, los 3 perros durmieron profundamente, sin sobresaltos, sin frío, sin miedo. Afuera, la calle seguía igual. Gente pasando, luces apagándose, ruido lejano, pero dentro de esa casa algo había cambiado para siempre. Una familia se había formado no por sangre, sino por valentía y gratitud. El perro que alguna vez fue invisible, ahora era el corazón del hogar. Y sin saberlo, había enseñado una lección imposible de olvidar, que a veces quienes parecen no tener nada son capaces de darlo todo. Con el paso de los días, la presencia de los perros comenzó a transformar la rutina de la casa.
La mujer despertaba más temprano para prepararles comida, limpiar el patio y asegurarse de que todos estuvieran cómodos. Ya no era una obligación, era una necesidad nacida del cariño. El perro, todavía con movimientos cuidadosos, la seguía a todos lados. No se interponía, no pedía atención, solo estaba ahí, como una sombra silenciosa que vigilaba cada gesto. La niña, en cambio, se convirtió en el centro del mundo del cachorro. Jugaban en el suelo, inventaban juegos simples, se perseguían por el pasillo. La risa de la niña llenaba la casa de una forma nueva, más ligera. La perra observaba desde cerca, siempre alerta, pero con una calma que antes no existía. Por primera vez desde que perdió la calle como refugio, podía descansar. Una tarde, la mujer decidió sacar a los perros a caminar. Era un gesto sencillo, pero significativo. El perro dudó al cruzar la puerta, miró hacia afuera, hacia la calle que durante tanto tiempo había sido su hogar y su prisión. Sus patas temblaron un instante. Luego dio el paso. Caminó junto a la mujer, no delante, no detrás, a su lado. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. El perro flaco y herido ahora caminaba erguido, con la mirada tranquila. Algunos preguntaron qué había pasado. La mujer contó la historia sin exagerar, sin buscar reconocimiento, solo la verdad. Y cada vez que hablaba, sentía que el vínculo entre ellos se hacía más fuerte. Esa noche, al regresar, el perro se recostó cerca de la puerta como siempre, pero ya no para proteger desde la intemperie, sino desde el calor del hogar. La mujer lo observó y entendió que él no había dejado de ser guardián, solo había cambiado de lugar, y ese cambio había salvado a todos. El recuerdo de aquella noche aún aparecía en la mente de la mujer en momentos inesperados. A veces, mientras lavaba los platos, se detenía al pensar en qué habría pasado si el perro no hubiera estado ahí. El miedo regresaba brevemente, pero era reemplazado por una gratitud profunda. El perro, como si pudiera sentir esos pensamientos, se acercaba y apoyaba la cabeza en su pierna. No necesitaba entender palabras, bastaba el contacto. La perra comenzó a mostrar señales de recuperación más rápidas. Su pelaje brillaba un poco más cada día. Su cuerpo ya no estaba tan tenso. Permitía caricias, aceptaba comida sin ansiedad, dormía profundamente. El cachorro crecía rápido, curioso, lleno de energía. Para él, la calle ya era un recuerdo distante que nunca terminaría de comprender. Pero el perro mayor sí recordaba. Recordaba el frío, el hambre, las noches de peligro. Y quizá por eso valoraba cada instante de calma, con una intensidad que solo quien ha sufrido puede entender. Un día, la mujer recibió una llamada del veterinario. Querían revisar al perro una vez más para asegurarse de que las heridas internas habían sanado por completo. Durante la consulta, el veterinario la miró con seriedad y le dijo algo que quedó grabado en su memoria. Este perro no solo sobrevivió físicamente, tiene una fortaleza emocional poco común. La mujer asintió. Ella ya lo sabía. De regreso a casa, el perro caminó con paso firme. No era rápido, pero era seguro. Al llegar, se recostó junto a la perra y el cachorro, formando un círculo perfecto. La mujer los observó y sintió una paz que nunca antes había experimentado. Entendió que aquel perro no solo había salvado su vida y la de su hija, también les había enseñado a mirar de frente la compasión, a no ignorar el dolor ajeno, y esa lección, sabía, no tenía precio. Con el tiempo la historia comenzó a correr de boca en boca, no como una noticia sensacionalista, sino como un relato que la gente compartía en voz baja, con respeto. «¿Supiste del perro que salvó a una familia?», decían. Algunos se acercaban a la casa solo para verlo. El perro los observaba tranquilo, sin buscar atención. Él no sabía que era un héroe, solo sabía que había hecho lo correcto. La mujer se cuidaba de no exponerlo demasiado. Para ella, lo más importante era que los perros vivieran en calma,
sin volver a sentir miedo. Una tarde lluviosa, mientras la niña hacía la tarea, la mujer se sentó en el suelo junto a los perros. Los tocó uno por uno, como asegurándose de que fueran reales. Pensó en cómo la vida había unido a desconocidos de formas inesperadas. Un perro sin hogar, una mujer sola, una niña vulnerable, todos conectados por una decisión tomada en segundos. El perro levantó la cabeza y la miró fijamente. Sus ojos ya no estaban cansados. Había en ellos una serenidad profunda. Esa noche, la mujer escribió una nota y la pegó cerca de la puerta. No era para nadie en particular, era un recordatorio para ella misma, nunca volver a mirar hacia otro lado, nunca subestimar la bondad, venga de donde venga. Mientras apagaba las luces, escuchó las respiraciones tranquilas de los perros. Cerró los ojos sabiendo que, por primera vez en mucho tiempo, todos estaban realmente a salvo. Y aunque la historia aún no había llegado a su final, algo era seguro. Aquel perro callejero ya no caminaba solo por el mundo. Había encontrado un lugar y había cambiado muchos corazones en el camino. El tiempo siguió avanzando y con él llegó una calma que antes parecía imposible. Sin embargo, para el perro, la tranquilidad no significaba bajar la guardia. Cada sonido nocturno aún hacía que levantara la cabeza. No ladraba, no corría, solo escuchaba. Su cuerpo seguía reaccionando como el de un protector, como el de alguien que había aprendido que el peligro aparece cuando menos lo esperas. La mujer lo notó, no con preocupación, sino con respeto. Entendió que ese instinto era parte de quien él era. No podía quitárselo, ni quería hacerlo. Así que empezó a hablarle por las noches en voz baja, asegurándole que ya estaban a salvo, que esa casa era suya también. Poco a poco, el perro comenzó a confiar en esas palabras, empezó a dormir más profundo, a relajarse. Algunas noches incluso soñaba, moviendo las patas suavemente, como si corriera por un lugar donde no existía el miedo. La perra se acercaba y lo tocaba con el hocico, calmándolo. El cachorro se acurrucaba entre ambos, completamente ajeno al pasado. Ese contraste partía el corazón de la mujer. Ver cómo el cachorro crecía sin conocer el dolor que sus padres habían vivido era la prueba de que algo se había hecho bien. Un fin de semana, la mujer decidió llevarlos a un parque cercano. Era la primera vez que el perro salía a un lugar abierto desde aquella noche. Caminó con cautela al principio, observando a las personas, los niños, otros perros. Pero pronto algo cambió. Sintió el pasto bajo sus patas, el aire limpio, el sol tibio. Se permitió disfrutarlo. La mujer lo observaba con una sonrisa contenida. No quería interferir, solo dejar que él descubriera que el mundo también podía ser amable. Al regresar a casa, el perro se acostó agotado, pero en paz. La mujer entendió que sanar no siempre significa olvidar, sino aprender que el dolor no define todo lo que somos. A veces, la mujer se sorprendía hablando del perro como si siempre hubiera sido parte de su vida. Contaba anécdotas, sonreía al recordar pequeños detalles, como la forma en que se sentaba frente a la puerta o cómo miraba a su hija cuando reía. Se dio cuenta de que ya no podía imaginar su hogar sin él. La niña, por su parte, había creado un vínculo irrompible con los tres perros. Les hablaba de la escuela, de sus miedos, de sus sueños. Para ella, no eran solo animales, eran familia, especialmente el perro que había enfrentado al agresor. Lo veía como un guardián, pero también como un amigo silencioso que siempre estaba ahí. Una noche, la mujer tuvo una pesadilla. Revivió los ruidos, los gritos, el miedo. Se despertó sobresaltada con el corazón acelerado. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una presencia a su lado. El perro estaba ahí, con la cabeza apoyada en la cama, mirándola fijamente. No necesitó tocarla. Su sola presencia fue suficiente para calmarla. La mujer rompió en llanto en silencio.
Por primera vez entendió que el perro no solo había salvado su vida aquella noche, sino que seguía cuidando de ella todos los días. A partir de ese momento, algo cambió dentro de ella. Decidió involucrarse más en ayudar a otros animales. Comenzó a donar, a compartir historias, a hablar con vecinos sobre la importancia de no ignorar a los perros de la calle. No desde la culpa, sino desde la esperanza. El perro, sin saberlo, había sembrado algo más grande que protección. Había inspirado compasión. Mientras tanto, la perra y el cachorro seguían creciendo fuertes. El cachorro ya corría con seguridad, explorando cada rincón. La perra observaba orgullosa, y el perro mayor, recostado cerca, vigilaba con calma, sabiendo que su lucha había valido la pena. El barrio también empezó a cambiar, aunque nadie lo notó de inmediato. Algunas personas comenzaron a dejar agua afuera, otras comida. No por obligación, sino porque la historia del perro había tocado algo profundo. La mujer nunca buscó reconocimiento, pero su ejemplo se volvió contagioso. El perro, ajeno a todo eso, seguía siendo el mismo, humilde, atento, silencioso. Una tarde, mientras el sol caía lentamente, la mujer se sentó en la banqueta, justo donde él solía dormir cuando era solo un perro de la calle. Tocó el suelo con la mano y sintió un escalofrío. Pensó en cuántas noches él había pasado ahí, expuesto, esperando algo que quizá nunca llegó, hasta que llegó. El perro se acercó y se sentó a su lado, no afuera, no adentro, a su lado. La niña salió corriendo con el cachorro en brazos, riendo. La perra caminaba detrás, tranquila. La escena era sencilla, pero poderosa. Una familia formada no por sangre, sino por decisiones. La mujer respiró profundo y entendió que no todas las historias necesitan finales ruidosos. Algunas se cierran con silencios llenos de significado. Esa noche, al apagar las luces, la mujer pensó en cuántos perros seguían esperando en la calle, invisibles, capaces de amar sin límites. Prometió no olvidar nunca de dónde venía el suyo. El perro se acomodó junto a la puerta como siempre, pero ahora con los ojos cerrados, confiado. Ya no vigilaba por miedo, sino por amor. Y así, sin buscarlo, un perro que no tenía nada había logrado dejar una huella imborrable, no solo en una casa, sino en muchas vidas que aprendieron que los verdaderos héroes no usan capa, solo tienen corazón. Con el paso de los meses, la casa se llenó de una rutina nueva, pero no por eso menos significativa. Cada mañana comenzaba con el sonido de las patas caminando por el piso y el leve movimiento de las colas al ver despertar a la mujer y a su hija. El perro seguía levantándose antes que todos, como si su cuerpo no supiera vivir sin anticiparse al mundo. Se colocaba cerca de la puerta, atento, aunque ahora su mirada ya no estaba cargada de tensión, sino de una calma vigilante. La mujer empezó a notar algo distinto en él. A veces, al quedarse solo en casa, el perro se movía inquieto, como si ciertos recuerdos volvieran sin aviso. No era miedo, era memoria. Había enfrentado la violencia de frente y aunque su cuerpo había sanado, su mente aún guardaba ecos de aquella noche. Un día, la mujer encontró al perro observando fijamente la calle desde la ventana. No ladraba, no se agitaba, solo miraba. Ella se sentó a su lado, siguiendo su mirada, y por un momento imaginó lo que él veía. Sombras, recuerdos, decisiones tomadas en segundos. Le habló con suavidad, agradeciéndole una vez más, no como quien repite una frase, sino como quien reconoce una deuda eterna. El perro cerró los ojos y apoyó la cabeza contra la pared. Era su forma de escuchar. La perra, más fuerte ahora, comenzó a acompañarlo en esos silencios. Se sentaba cerca, tocándolo con el cuerpo, recordándole que ya no estaba solo en esa carga. El cachorro, ajeno a todo, seguía creciendo feliz,
convirtiéndose en la prueba viva de que el dolor no siempre se hereda cuando hay amor. La mujer entendió entonces que la historia no solo se trataba de rescate, sino de sanación, de aprender a vivir después del miedo. La cercanía del aniversario de aquella noche trajo emociones inesperadas. La mujer comenzó a sentirse inquieta, recordando cada sonido, cada segundo. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. Dormía menos, se sobresaltaba con facilidad. El perro parecía notarlo, no se separaba de ella. Caminaba detrás, se sentaba cerca, como si supiera que algo dentro de ella también necesitaba protección. Una noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas, la mujer revivió el momento exacto en que escuchó los ruidos en el patio. El corazón le latía con fuerza. Sin darse cuenta, comenzó a llorar. El perro se acercó lentamente y colocó la cabeza sobre sus piernas. No hubo prisa, no hubo movimiento brusco, solo presencia. En ese instante, la mujer entendió algo que nunca había pensado. Ambos habían sido salvados esa noche, de maneras distintas, pero igual de profundas. La niña, que ya dormía, abrazaba al cachorro como si fuera su tesoro más valioso. La perra descansaba cerca, respirando con tranquilidad. El hogar estaba completo, pero las heridas invisibles aún necesitaban tiempo. La mujer acarició al perro y le susurró que ya no tenía que cargar con todo, que ahora ella también cuidaría de él. Esa noche, el perro durmió profundamente, sin levantarse ante cada ruido. Por primera vez desde que llegó a la casa, confió plenamente en que no era el único guardián. La mujer cerró los ojos sabiendo que el final de una historia dolorosa no siempre significa olvidar, sino aprender a vivir sin miedo. Al amanecer, la lluvia había limpiado la calle. El sol iluminaba la banqueta donde el perro alguna vez durmió solo, temblando de frío. La mujer salió y se quedó observando ese lugar por unos minutos. Sentía que debía hacerlo, como una despedida simbólica de todo lo que había quedado atrás. El perro salió detrás de ella y se sentó a su lado. Ya no pertenecía a ese espacio, pero lo reconocía como parte de su pasado. La mujer pensó en lo frágil que puede ser la vida, en cómo una decisión, incluso tomada por alguien que no tenía nada, puede cambiarlo todo. Pensó también en cuántas historias nunca se cuentan, en cuántos perros protegen sin que nadie los vea. Miró al suyo y sonrió con una mezcla de orgullo y ternura. La perra y el cachorro se acercaron, formando un pequeño grupo silencioso. No necesitaban palabras, la familia estaba completa. La mujer respiró profundo y supo que se acercaba el cierre de una etapa. El miedo ya no controlaba su vida. La gratitud había ocupado su lugar. Mientras regresaban al interior de la casa, el perro caminó con paso firme, ya no como un vigilante solitario, sino como parte de algo más grande. Había cumplido su papel en la noche más oscura, y ahora le tocaba vivir la luz. El final estaba cerca, no como un punto abrupto, sino como una transición natural hacia algo mejor. Una vida donde el dolor había sido transformado en amor, y donde un perro callejero había demostrado que el verdadero heroísmo nace del corazón. El paso del tiempo terminó de acomodar todo en su lugar. La casa ya no guardaba ecos de miedo, sino sonidos de vida. Las mañanas eran tranquilas, las noches seguras. El perro había cambiado sin perder su esencia. Seguía atento, seguía presente, pero ahora su cuerpo descansaba con la certeza de que no estaba solo en su misión. La mujer lo observaba a menudo desde la cocina, recordando cómo aquel animal había aparecido en su vida sin avisar, sin promesas, sin condiciones. Nunca pidió nada, solo actuó, y eso había marcado la diferencia entre el horror y la esperanza. El cachorro, ahora más grande, corría por el patio con energía desbordante. La niña lo seguía, riendo, llamándolo por su nombre. La perra los observaba con serenidad, recostada cerca del perro mayor, apoyando su cabeza en su lomo.
No había palabras, pero había entendimiento. La familia estaba completa. Una tarde cualquiera, mientras el sol caía lentamente, la mujer se sentó en el suelo junto a ellos. Los tocó, uno por uno, como si necesitara confirmar que todo era real. Pensó en cómo la vida puede ser cruel, pero también increíblemente justa cuando alguien decide no mirar hacia otro lado. El perro levantó la cabeza y la miró fijamente. Sus ojos ya no mostraban cansancio ni dolor, mostraban paz. En ese momento, la mujer comprendió que algunas historias no necesitan grandes discursos ni finales espectaculares. Algunas se cierran en silencio, con un perro dormido, una niña sonriendo y una casa llena de amor. Aquella noche oscura había quedado atrás, no olvidada, pero transformada. Días después, la mujer colocó una pequeña placa cerca de la puerta. No tenía nombres ni fechas, solo una frase sencilla que decía: «Aquí vive un héroe», no para que otros la vieran, sino para que ella nunca lo olvidara. El perro seguía sentándose cerca de la entrada como siempre. Era su lugar, su forma de decir «aquí estoy», pero ahora lo hacía con los ojos cerrados, confiando plenamente. La mujer entendió que el perro no había elegido protegerlas esperando recompensa. Lo hizo porque así era su corazón. Y ese tipo de lealtad, pensó, es algo que no se aprende. Se nace con ello. También entendió que el amor verdadero muchas veces llega herido, cansado y silencioso, pero cuando se le da una oportunidad, puede cambiarlo todo. La perra y el cachorro dormían tranquilos, sin miedo, sin hambre. La niña los cubrió con una manta y besó la cabeza del perro mayor antes de irse a dormir. Ese gesto sencillo valía más que cualquier palabra. La mujer apagó las luces y respiró profundo. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió temor al cerrar los ojos. Habían sobrevivido, habían sanado, habían aprendido, y todo gracias a un perro que, aun sin tener un hogar, decidió defender uno que no era suyo. Esa fue la lección más grande, que la bondad no siempre viene de donde la esperamos, y que a veces quienes parecen no tener nada son los más capaces de darlo todo. Esta historia no es solo sobre un perro valiente, es sobre mirar de nuevo a quienes pasan desapercibidos, sobre entender que el heroísmo no siempre hace ruido. A veces camina en cuatro patas, duerme en el suelo y actúa sin esperar aplausos. Es una historia que nos recuerda que el amor puede surgir en los momentos más oscuros y que una sola decisión, tomada con el corazón, puede cambiar destinos enteros. Ese perro callejero encontró un hogar, una familia y una vida nueva, pero también dejó algo mucho más grande, una enseñanza imposible de olvidar: cuidar, proteger, amar sin condiciones. Porque mientras existan historias como esta, todavía hay razones para creer. Publico historias reales como esta para recordar que los héroes aún existen, a veces en silencio. Suscríbete y no te pierdas la siguiente.